Hola, pequeños, ¿cómo están? Yo soy la maestra Rosy. Estoy muy feliz de poderlos saludar y tengo el honor de poderles platicar en esta tarde una pequeña porción de la historia de nuestro país y de la historia de Puebla. Esta es la historia de los hermanos Cerdán y como base tomamos la historia de Silvia Molina sobre estos hermanos. Y vamos a comenzar. Bueno, pues aquí está Carmen, Natalia, Máximo y Aquiles Cerdán. Máximo era el pequeño y Carmen era la hermana mayor. Ellos fueron hijos de doña Carmen y don Manuel. Ellos son los 4 hermanos Cerdán a la Triste. Ellos crecieron en una vida con muchas comodidades, ya que su papá era un importante abogado en la ciudad. Y lamentablemente su padre fallece y su mami se queda a cargo del cuidado de los 4 pequeños. Ya de jóvenes empezaron a tener cada vez un poco más de carencias económicas. Aún así, ellos fueron a la escuela para aprender a leer. Natalia y Carmen asistieron a una escuela para señoritas, la escuela teresiana. Y Máximo y Aquiles fueron al colegio franco-anglo-mexicano. Aquiles dejó los estudios por falta de economía y se fue como principiante de marinero y se fue al mar en un barco y viajó por muchos lugares. Mientras tanto, Carmen y Natalia, junto con su hermano pequeño, que era Máximo, y su mami, buscaban la manera de salir adelante y realizaban muñequitas de trapo y las vendían. Cuando regresa a Aquiles, se da cuenta que Máximo está trabajando como zapatero y lo empieza a ayudar para poder mantener a su familia. Y los dos se dedican a tener una zapatería. A eso se dedicaron los hermanos Cerdán. Pero en esos momentos, desde que fueron pequeñitos hasta esos días, continuaba Porfirio Díaz de presidente. Y empezaron a tener algunas pláticas en sus casas, en donde platicaban sobre las inconformidades hacia el gobierno de Porfirio Díaz y cómo podían ayudar a la causa. Ellos escucharon hablar de Francisco I. Madero también. Cuando Francisco I. Madero llegó a Puebla, vino a Puebla de visita, Aquiles le platicó de estas reuniones que tenía con sus amigos. Algunos eran artesanos, algunos eran también zapateros y también en estas reuniones participaban su mamá Carmen, su hermana, que también se llama Carmen, su hermana Natalia también. Y Máximo, por supuesto. Ellos trataban de compartir esto con otras personas para que más gente se comprometiera a levantarse en la Revolución Mexicana. Francisco Ignacio Madero y Aquiles Cerdán a la Triste se volvieron muy buenos amigos desde ese momento. Y decidieron apoyarse en la revolución. Recordemos que Madero fue llevado a la cárcel cuando fueron las votaciones y nuevamente quedó Porfirio Díaz. Cuando sale Francisco I. Madero de su arresto en San Luis Potosí, va hacia San Antonio, Texas, y ahí va
Aquiles Cerdán a ayudarlo y después los alcanza también Carmen. Ellos fueron muy importantes para la Revolución Mexicana. Carmen, con un seudónimo que se llamaba Marcos Serratos, es decir, que Carmen le gustaba mucho escribir. Escribía letreros y escribía para un periódico. También Aquiles escribía para un periódico. Y ellos escribían letreros para que la gente se animara a seguirlos. Y ponía cosas en contra de, escritos en contra de Porfirio Díaz. Y en las noches salía Carmen y sus hermanos y los pegaban por la ciudad de Puebla. Cuando esto pasó, también ellos ayudaban a que las personas pudieran tener armas y las escondían en sus faldas y las iban y las repartían. Las mujeres fueron muy importantes en la Revolución Mexicana. Carmen y Natalia fueron muy importantes. Carmen no se casó, pero Natalia sí. Natalia y Aquiles sí se casaron. Natalia tuvo 5 hijos y Aquiles tenía 2 hijos y su esposa Filomena estaba embarazada y iba a tener otro bebé. Ellos seguían en la lucha y cuando el gobernador de Puebla, que se llamaba Muncio Martínez, que era muy amigo de Porfirio Díaz, se enteró de que los hermanos estaban haciendo un plan y estaban a favor de Madero, porque Francisco y Madero y Porfirio Díaz eran enemigos. Entonces, como Muncio quería apoyar a Porfirio Díaz, mandó a registrar la casa de la familia Cerdán. La casa era de Natalia, porque el esposo de Natalia falleció y ella se quedó solita en su casa con sus hijos. Entonces mandó a llamar a sus hermanos y a sus sobrinitos y a su cuñada a vivir ahí en esta casa, que ahora es el Museo de la Revolución Mexicana. Aquí en Puebla está. Y a lo mejor alguno de ustedes ya la fue a visitar. Carmen era muy valiente. Fue una mujer muy valiente, igual que las otras mujeres. Y ella, desesperadamente, en esos momentos en donde tenían que luchar porque la policía los había descubierto, salió en el balcón, en uno de los balcones de la casa y gritó: «Mexicanos, no vivan de rodillas, la libertad vale más que la vida», tratando de que la gente los pudiera ayudar. Pero aunque ellos se defendieron mucho, ellos no pudieron cuando llegaron el ejército de Puebla. Entonces fue una triste historia porque en esos momentos Máximo estaba en la azotea y le dispararon. Y las mujeres que estaban en la casa, Filomena, la mamá Carmen y Carmen Cerdán, se escondieron, pero Aquiles se escondió en un lugar secreto para que no lo encontraran. Natalia se fue a otro lugar con sus hijitos y sus sobrinos para resguardarlos. Natalia también quiso haber luchado, pero cuidó de sus hijitos y de sus sobrinos. Las otras 3 mujeres que quedaban, las 3 mujeres valientes que quedaban, se fueron a la cárcel. Se fueron a la cárcel y después al hospital porque Filomena dio a luz y Carmen estaba herida. Y estuvieron en el hospital que ahora es el patio de San Pedro, antes era el hospital de San Pedro.
Y el 19 de noviembre de 1910 encontraron el lugar secreto donde estaba Aquiles Cerdán y también le dispararon. Ese hecho fue tan importante para los que estaban a favor de la revolución y Francisco I. Madero. El 20 empezó la revolución. Acuérdense que en el plan de San Luis él dice que el 20 va a iniciar la revolución, pero antes de que iniciara fueron los valientes hermanos Cerdán los que empezaron con la lucha. Por eso ahora los recordamos con mucho respeto y con mucho cariño. Esta es la casa de los hermanos Cerdán, que ahora es un museo. Ahí está la escultura de Aquiles Cerdán. Aquí podemos ver una parte de la sala de la casa. Si ustedes se fijaron en la primera fotografía, había huequitos. Hay huequitos que eran las balas que le dieron a la casa. Prácticamente la casa estaba deshecha después de todo lo que sucedió. Miren, aquí recabaron algunas cosas, rescataron algunas cosas de la casita, y entre ellas, miren, estaban aquí los retratos de la familia Cerdán. Del lado izquierdo tú puedes ver al abuelito de ellos. El abuelito se llamó Miguel Cástulo, que él fue un hombre muy importante. Miguel Cástulo Alatriste fue gobernador de Puebla. Fue alguien muy importante para Puebla también. Y mira, se parece muchísimo a Aquiles. También ahí están don Manuel y doña Carmen y los 4 hermanos. Vamos a ver cómo era su cocina. Ellos ocupaban estos ollas y cazuelas de barro. Vamos a ver ahora el comedor. En este comedor hacían sus pláticas tan importantes de el club que hicieron, que se llamaba Luz y Progreso. Ese era el club que había hecho Aquiles Cerdán. ¿Ya viste? ¿Te imaginas cómo habrán sido sus reuniones? Qué interesante y qué valientes hombres y mujeres. Aquí están una de las recámaras de la casa. Cuentan que en esas bolitas que tú puedes ver en las camas, las que están en las esquinas, ¿ya las viste? En esas bolitas guardaban pólvora para hacer bombas y poderse defender. Ellos tenían ahí un arsenal en la casa para poder ayudar a los revolucionarios. Mira, aquí está otra parte de la casa de los Cerdán. Y acuérdate que te conté que Aquiles se escondió. Se escondió aquí, mira, sigue todavía el escondite que estaba en el sótano de la casa. Él estuvo ahí más de 12 horas escondido. Él solamente podía estar acostado en un espacio muy pequeñito. Se dice que él empezó a toser porque se sentía ya muy mal. Y en esos momentos fue cuando lo descubrieron. Habían soldados en la casa esperando a que Aquiles saliera de algún lado o regresara, porque lo querían aprender. Porque él fue el que inició con este movimiento, y sus hermanos lo apoyaron. Su mamá y sus hermanos lo apoyaron. Fue una familia de héroes para nosotros. Espero que te haya gustado mucho
esta historia que es muy importante para los mexicanos. Recuerda que gracias a la revolución se hizo después de muchos años la Constitución de 1917 con Venustiano Carranza, y en esa Constitución nos dice que los niños tienen derecho a la educación gratuita. Eso fue muy importante, por eso ahora tú puedes ir a la escuela. También se pusieron los derechos de los trabajadores para que en las fábricas los obreros tengan un horario de trabajo y tengan derecho y tuvieran mejor salario. Y también para que los presidentes no puedan estar tantos años en la presidencia como Porfirio Díaz. Espero que te haya gustado este pedacito de historia y recuerda que te queremos mucho, que esperamos que sigas muy bien en casita, que te cuides lavándote tus manitas y poniéndote tu cubrebocas, y te esperamos pronto en las clases en línea. Y que sigas realizando las actividades en casa con mamá y con papá. Gracias por su apoyo y por su atención. Les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.